verso 29. Y hoy nos vamos a aventurar por una porción extensa de las Escrituras, pues vamos a ver todo el capítulo 4 también. O sea, Romanos capítulo 3, verso 29. Y no se asuste, no necesariamente por la extensión del texto, así es de extenso o de extensa la predicación. No necesariamente, no creo que hoy sea un día que nos excedamos de lo que estamos acostumbrados. No digo que no lleguemos, pero no debemos excedernos. Romanos capítulo 3, verso 29, y vamos a leer hasta el 5.1. O sea, vamos a ver también todo el 4 y el primer verso del capítulo 5. Dice así las Escrituras: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo le fue, le fue contada como justicia? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido.
por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, auxílianos. Auxílianos, Señor. Ministranos, que yo pueda hablar de parte tuya, aparte de con la conciencia de que estoy delante de ti. Y que todos podamos recibir tu palabra como palabra tuya, Señor. No como palabra de este hombre que ellos ven. Que todos podamos recibir tu palabra, Señor, como lo que es. Y de esta manera, Señor, ministra a nuestros corazones. Todo nuestro ser sea por ti ministrado para gloria de tu nombre y para bien de tu pueblo. En Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. El juicio y su justicia. Así le vamos a titular a esta predicación. El juicio y su justicia. Todos los presentes debemos tener bien claro que Dios declara de manera solemne por medio de uno de sus representantes terrenales, como fueron todos los apóstoles. Él declara lo siguiente, Dios declara lo siguiente: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Indiscutiblemente que el evento más importante, escuche bien, el evento más importante al que se enfrentará cualquier ser humano es el juicio que tendrá delante del tribunal de Dios, del Dios que lo creó, el Dios que lo sustenta día a día, mientras vive en la tierra, mientras vive en el lugar que Dios le preparó para que viviera. Hermanos y amigos, no es el nacimiento el evento más importante de la vida del ser humano. Ni cuando dio sus primeros pasitos, el evento más importante. Ni cuando llegó o matriculó en el preescolar, como sucederá pronto con Caleb, nuestro niño. Ni cuando se graduó en el primer grado, creo que es cuando se gradúa y con carteles de ya sé leer y escribir. Ese no es el evento más importante. Ni la graduación de primaria, ni la graduación de secundaria, ni la graduación del preuniversitario, ni el haber tomado una carrera universitaria es el evento más importante, ni ser universitario y graduarse de la universidad, ni hacer una maestría es el evento más importante, ni hacer un doctorado, nada de eso es el evento más importante. Tampoco es cuando ascendieron en el trabajo o le subieron el salario. Esos no son los eventos más importantes de la vida de un ser humano. No, eso no es el evento más importante, no es la boda, casarme, me casé. No es el evento más importante, ni cumplir 15, como algunas jovencitas sueñan y hoy hasta los jovencitos le tiran fotos y demás. Ni ganarse la lotería es el evento más importante, ni tener éxito o triunfar en un negocio. No, el evento más importante, escuchen los niños, jovencitos y jovencitas, adultos, el evento más importante de todo ser humano
será el día de su juicio personal delante de Dios. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, a todos los hombres, mujeres, niños, todos vamos a morir una sola vez y después de esto, delante de Dios tendremos que dar cuentas en un juicio. No es el evento más importante de nuestras vidas ver a nuestros hijos crecer. Algunos vivimos y decimos, yo estoy satisfecha o satisfecho porque estoy viendo a mis hijos crecer y triunfar. Ni ver a nuestros nietos. No, yo estoy viendo a mis nietos, ya yo no pido más nada en la vida. Y estoy viendo a mis nietos crecer. Incluso algunos tienen la posibilidad de ver a sus nietos triunfar. Triunfar como triunfa el mundo. No es el evento más importante salir del país o salir incluso a hacer turismo al mundo. No es el evento más importante dar una gira paradisíaca en un crucero con todos los gastos pagos. No. El evento más importante de tu vida es cuando tengas que dar cuentas al Dios eterno, al Dios santo, al Dios justo, al Dios todopoderoso en su tribunal y donde Él define tu eternidad. Ese es el evento más importante al que cualquier ser humano o todo ser humano se tendrá que enfrentar, quiera o no quiera. Crea o no crea en ese evento, tendrá que enfrentarse. Ese es el evento más importante. Ese evento, hermanos y amigos, es el que tiene en mente el apóstol Pablo cuando escribe esta carta. Ese evento él lo tiene delante de sí. Cuando hace toda la disertación que tenemos delante sobre los que serán justificados en ese evento. ¿Quiénes serán justificados en ese inevitable juicio delante de Dios? ¿Quiénes serán declarados justos en ese juicio? ¿Y quiénes serán declarados culpables? ¿Habrá algún privilegio en ese juicio para los judíos? ¿O para los que visitan la iglesia evangélica habrá algún privilegio? ¿Por qué medios se puede obtener la declaración de inocente? ¿Por qué medios se puede obtener la declaración de inocente o justificado? Declarado justo en ese juicio. ¿Por qué medios? ¿Qué tengo que hacer para ser declarado justo en el día de ese juicio? Por la gran importancia de ese evento para nuestras vidas. Fíjense, a lo mejor tú piensas que es más importante que yo te diga desde aquí dónde hay aceite para cocinar. Que hablemos aquí sobre la solución de nuestros problemas ahora. Pero déjenme decir que todo eso es basura comparado con tu problema delante de Dios. Todo evento que tú juzgues en este mundo, en esta vida, donde tú vives, la suerte que tienes, la que no tienes, el dinero que tienes o no, todo eso es nada, es vano, se hace sin ningún peso comparado a que tú tienes un juicio pendiente con Dios, tu hacedor, tu sustentador. Tú deberías preguntarte día a día, ¿estoy preparado para ese juicio? Día a día. Cuando esté delante del tribunal divino, el veredicto sobre mi persona será en dependencia de mis obras o en dependencia de mi fe. Teniendo este juicio inminente sobre toda la humanidad en su mente, el apóstol le habla a la iglesia en Roma sobre quiénes serán declarados justos en este santísimo y justísimo tribunal,
¿Quién será declarado justo? ¿Quién será declarado justo? Y así va. ¿Quiénes son los que van a gozar de dicha eterna? De vida eterna. ¿Y quiénes serán declarados culpables y castigados eternamente en un lugar de indescriptible tormento? La Biblia, para hablar de ese lugar, solo dice frases como: allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a ver que el apóstol, así teniendo en mente ese juicio, nos habla de todo. Todos los términos que usa son judiciales. Todos los términos que usa son como si tuviera el juicio en su cabeza, y no nos está hablando del juicio, pero el juicio está en su mente y nos habla todo lo que puede ocurrir en el juicio, y sobre todo lo que más nos debe importar: ¿quién será declarado inocente o justo en ese juicio? Para los niños hay términos aquí como circuncisión e incircuncisión. Entiendan que se trata de aquellos que eran judíos, que porque creían o habían creído su pueblo en Dios, todos se practicaban una marca en su cuerpo a la cual se les llama circuncisión. Estos eran los que eran judíos, los que vivían en Israel, eran una nación que estaba marcada en su cuerpo. Esa marca se le llama circuncisión. Incircuncisión quiere decir que no tienen la marca en el cuerpo, o sea, todos los que no eran judíos, el resto del mundo. Nosotros, los cubanos, somos parte de los incircuncisos. Mamá y abuela y papá les pueden hablar después en casa más sobre el caso. Ahora, vamos a ver que en el desarrollo de toda esta predicación, vamos a ver primero que son citadas Pablo, teniendo en cuenta el juicio y la justificación en ese juicio. Nos va a hablar primero, nos va a decir algunas preguntas y nos va a contestar rápido. En los últimos 3 versos del capítulo 3, él hace preguntas y las contesta, preguntas sobre el juicio, y las contesta también de manera breve, pero después las va a contestar ampliamente. Y por eso, porque hay una pregunta contestada brevemente, pero después amplificada, es que vamos a adentrarnos en esa pregunta, y tiene que ver directamente con los que serán declarados justos en ese gran juicio. Y la pregunta dice así: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? En otras palabras, ¿es Dios solamente de los que viven en Israel? ¿Es Dios solamente de los circuncidados o también de los incircuncisos? La respuesta viene rápida, en un paquete pequeño, concisa, y dice así: ciertamente también de los gentiles. Esa es la respuesta. Ahora da un porqué, y dice un porqué breve, dice: porque Dios es uno solo. Entonces, Él es el Dios de los asiáticos, sí; de los europeos, sí; de los africanos, sí; de los niños, sí; de las mujeres, sí; de los hombres, sí. Hay un solo Dios. Él es el Dios de todos. Y dice: y Él justificará o declarará justo en aquel juicio. Recuerden que no podemos dejar de mirar a esta porción de las Escrituras, porque, miren, si usted va a esta porción de las Escrituras y usted habla de que si los que son justificados, los que no son justificados, tú dices: ¿justificado o no justificado? Lo que hay que preguntar es: ¿dónde seremos justificados? ¿De qué seremos justificados? ¿De qué se nos está hablando aquí? Estos justificados o no justificados son justificados del juicio de Dios. Todos nosotros hacemos acciones diariamente, y muchos de nosotros nos conducimos diariamente pensando en qué pensará fulanito de lo que yo hago. Pero tenga en cuenta
que fulanito lo puede juzgar, puede ser que se pelee contigo, pero no te puede hacer mucho más que eso. Pero hay uno que sí te está juzgando y que sí te puede hacer mucho más. Tal así te puede echar tu cuerpo al infierno. Ese es Dios. Y Él te está juzgando siempre y te ve siempre. De eso nos habla el apóstol Pablo. ¿A quién juzgará Dios? ¿Dios es Dios de quién? ¿Solo de los judíos? ¿O también de nosotros los cubanos? También de los cubanos. Porque Dios es uno solo. Y Él declarará justo en ese juicio o justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y por medio de la fe, o sea, de la misma manera, a los de la incircuncisión. Vamos a ver el sentido de la pregunta. ¿Salvará solamente Dios a los judíos? Es como la pregunta. ¿Dios es Dios? ¿O Dios es el Dios que salva solo a los judíos o también a los gentiles? No, Dios es Dios, es uno solo. ¿Habrá privilegios? Es un sentido de la pregunta también. ¿Habrá privilegios raciales en el juicio? O sea, Dios juzgará, Dios será Dios solamente de los judíos. O también Dios estará ahí para salvar. O sea, va a haber alguna diferencia en el juicio si tú eres cristiano de la iglesia bíblica de Jesucristo. ¿Habrá algún privilegio? Si tú eres judío, no va a haber ningún privilegio. No va a haber ningún privilegio. La ubicación geográfica, la religión externa, ¿será determinante en el juicio? Para nada, contesta el apóstol Pablo. Pablo dice, Dios es Dios tanto de judíos como de gentiles, y Él va a justificar por la fe. No por si tú vienes a la iglesia bíblica de Jesucristo, o no por si tú eres judío, si tú practicas tal religión, te sientas en tal banco cada domingo, no. Es por la fe. Por la fe. Al judío y al gentil, al circuncidado y al no circuncidado de la misma manera. Fíjense, una respuesta corta pero concisa. Dios es el mismo para todos los seres humanos. Los judíos y los gentiles se enfrentarán al mismo tribunal. Los que van a la iglesia y los que no van a la iglesia se enfrentarán al mismo tribunal y estarán bajo las mismas condiciones. Un solo Dios. Los religiosos y los no religiosos se enfrentarán al mismo tribunal y serán considerados culpables si fueran juzgados por sus obras. No, porque yo hago esto, yo hago lo otro, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Si te juzga por eso, culpable para el infierno. Tanto judíos como gentiles serán declarados justos por Dios solamente si tienen confianza plena en la obra completa de Cristo a favor de ellos, justificados por la fe. Solamente por la fe y no por una justicia propia. Nadie será justificado por una justicia propia en ese juicio. Ni judíos ni gentiles, ni religiosos ni no religiosos. Ahí la respuesta corta. Después, en el capítulo 4, verso 1 en adelante, vamos a ver la respuesta larga a esa pregunta. Pero hasta ahí la corta. Pablo introduce otra pregunta que no va a contestar hasta capítulos posteriores. Aquí le da una breve respuesta, pero no va a amplificar esa respuesta hasta que no lleguemos a otros capítulos. Y es la pregunta que nos introduce en el verso 31, cuando dice, luego por la fe invalidamos la ley. O sea, el que tiene fe ya no tiene que guardar la ley, en otras palabras, o ya la ley no sirve para nada. ¿Ya puede desechar la ley el que tiene fe? Y Pablo contesta de manera breve y después va a explicarla más adelante en otro capítulo de este libro. En ninguna manera contesta él, sino que confirmamos la ley.
La fe confirma la ley. Ahora, como Él no dedica tiempo, tampoco lo haremos nosotros. El apóstol deja esta pregunta solo con una respuesta ahí que tiene que responder breve, conciso, y nosotros vamos a hacer lo mismo. Hasta ahí lo vamos a dejar y vamos a dedicarnos a la ampliación de la respuesta del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo ahora va a desarrollar lo que será nuestro segundo punto, la justificación de Abraham en el juicio. ¿Cómo fue justificado Abraham? Y el apóstol va a tomar el ejemplo de Abraham para hablarnos de cómo será justificado o declarado justo todo ser humano en ese gran juicio. Cómo será declarado justo una persona. De la misma manera que sucedió con Abraham, así sucederá con todos los seres humanos. Ya nosotros sabemos, pues la Escritura dice que Abraham fue declarado justo. Entonces tenemos que aprender de ahí. Y esto es lo que hace el apóstol Pablo. Desde el verso 1 hasta el verso 23 nos va a estar hablando de la justificación de Abraham. Entonces, vamos a hacer primero una aclaración necesaria antes de introducirnos propiamente en el texto. Aclaraciones necesarias sobre el juicio de Dios. En primer lugar, nosotros tenemos que saber que el juicio de Dios en cierta manera es omnipresente. ¿Qué decimos con eso? Bueno, estamos queriendo decir con eso que siempre está presente para nosotros el juicio de Dios. Aunque va a haber un día del juicio, ese juicio todos los días está sucediendo. Todos los días está presente. Aunque haya un día en que será más evidente para nuestros sentidos, pues estaremos delante de la presencia de Dios con toda conciencia de su presencia y de nuestra culpabilidad. Bien, aunque sea un poquito invisible para nosotros, déjenme decirles que el juicio de Dios siempre está presente. Durante nuestra vida en la tierra, estamos siendo juzgados por Dios de manera constante y a cada lugar y ocasión. Eso es lo que queremos decir con la omnipresencia del juicio de Dios. Debemos considerar que el veredicto ya ha sido declarado sobre todos los hombres. O sea, del juicio de Dios tengo que decirle que el veredicto ya ha sido declarado para todos los hombres. Si es que depende de las obras o de las acciones de los hombres, todos los hombres somos culpables delante de Dios. Solo un hombre ha sido declarado justo delante de Dios, y eso lo sabemos porque Dios lo resucitó de los muertos. Solo uno. Ese se llama Jesús de Nazaret. Hoy lo podemos conocer como Jesús el Cristo, y también le podemos llamar Jesucristo el justo. Solo Él. Solo Él es justo. Todos los demás somos culpables. Debemos saber también en relación a ese juicio de Dios, que el juez, que es Dios mismo, declara justos a los que confían en su justicia. Él es el justo y el que justifica. Debemos también tener en cuenta sobre el juicio de Dios que el juez, que es Dios, declara justo a muchos, y esto lo hace por sustitución e imputación. ¿Ya? Te declara justo no porque tú seas justo, ni porque Él pueda hacer justo a una persona, esa persona siendo injusto, porque entonces el injusto sería Él. Si un asesino llega a un tribunal y el juez lo declara justo, el asesino sigue siendo un asesino, no es librado de su culpa, pero queda evidenciado que el que es injusto es el juez. Pero en este caso, el juez es justo, y lo que él hace es sustituir tu falta, la pagó o la paga alguien en tu lugar, y en este caso su propio hijo la paga. Y la justicia de su propio hijo la pone a tu cuenta. Debemos tener en cuenta esto en el juicio de Dios.
a los que Él justifica, Él hace esto con ellos. También tenemos que saber en relación a ese juicio que el juez declara justo a muchos durante el escenario de sus vidas en la tierra y antes del día final. O sea, que podemos saber de ese juicio algunos veredictos antes de llegar al juicio en el día final. En el transcurso de la vida de muchos hombres en la tierra se les declara ya el veredicto de antemano. Podemos saber si esos hombres son justos o van a ser o son declarados justos en el juicio. Pues Dios ya en el juicio, la vida, en el tiempo antes del día final, les hace esa declaración y esa imputación de justicia y los declara justos antes de llegar al día del juicio como tal. Bien, habiendo visto esas consideraciones, vamos a ver lo que descubrimos del ejemplo de Abraham. En el verso 1, el apóstol Pablo dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Una buena traducción de ese texto cambiaría el sentido casi que por completo. En otras palabras podemos decir, o sea, no es que cambia completamente el sentido, pero que nos da un poquito más de claridad. Pudiéramos decir que ¿qué hallamos nosotros que pasó con Abraham? ¿Qué podemos descubrir nosotros de la vida de Abraham, nuestro padre según la carne? O sea, aquí dice como que fue a Abraham el que halló algo. Nosotros somos, o el que descubrió algo. No, los que estamos descubriendo algo somos nosotros aquí. Nosotros vamos a descubrir por la vida de Abraham qué es lo que pasó con él. ¿Qué pasó con nuestro padre Abraham? Y por eso, lo que descubrimos del ejemplo de Abraham. Fíjense cómo dice el apóstol, versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Hermano, primero, ¿qué vamos a descubrir en primer lugar sobre la vida de Abraham? Que no es por obras que alguien es justificado. Abraham no hizo nada que lo haya justificado delante de Dios. No es por obra. Si tiene de qué gloriarse, no es delante de Dios. Delante de Dios, a ver, tú hiciste, no, pero yo crucé a un ancianito en la calle. Siervo inútil eres. Hiciste algo que debías hacer, pero eso no te justifica delante de Dios. Porque de hecho ya de antemano, cuando tú me dices a mí, pero yo crucé un viejito, es porque tú quieres mérito. Ya no lo hiciste para la gloria de Dios, lo hiciste para tu propia gloria. Para tú justificarte, para justificar las tantas malas acciones que haces a diario, todo el tiempo que estás pensando solo en ti, no en los demás. Bien, nadie es justificado por las obras. Abraham no fue justificado por las obras. Aprendemos de eso, de Abraham. Ahora, fíjense cómo dice lo que atestigua la Escritura. Lo que atestigua la Escritura de Abraham es lo siguiente. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Verso 3. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó. No dice que obró, dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hey, yo les quiero recordar, porque vez tras vez lo voy a hacer. ¿Qué nos justifica delante de Dios en el juicio? No es nuestras obras. Es nuestra fe. Creyó. Creyó. Eso no es una obra. No es una obra. Es confiar en la obra de otro. Creyó y le fue contado por justicia. Usted nota cómo el apóstol Pablo usa las Escrituras. Y dice, como dice la Escritura. ¿Conoces tú la Escritura? ¿Conoces tú el Antiguo Testamento? Deberías conocerlo. Porque es que así como entendemos todo. Entendemos qué somos. Entendemos de dónde nos saca Dios. Entendemos, y así, solo así podemos tener fe. Esa fe que nos justifica delante del tribunal divino. La Escritura tenemos que conocerla. Ay, niño, tienes que conocer la Escritura. Adulto que estás aquí y que pierdes mucho tiempo haciendo de todo en tu casa y por todo.
pero que no lees la Biblia, que no la estudias, que no la entiendes. Que cada vez que vienes a la iglesia leemos la palabra circuncidado y dices, ¿qué cosa era lo de circuncisión? ¿Qué cosa era eso? ¿Y tú piensas que estás justificado delante de Dios y no conoces la Biblia? La Escritura dice en Génesis capítulo 15, cuando leemos de Abraham, lo que Pablo leía y conocía muy bien. Dice, y lo llevó fuera y le dijo Dios, hablando de lo que Dios hizo con Abraham, lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Abraham no tenía hijos. Tenía 90 años. Cuando le dijo esto un poquitico menos, pero tenía una cantidad de años horrible. O sea, una edad de que ya no se procrea, o los hombres normales no procreamos. Y él era normal. Él no era un hombre de otro planeta. Era igual que nosotros. Y le dijo, con más de 75 años, mira para el cielo, ve las estrellas. Ustedes saben, muchachos, que las estrellas son muchas, ¿verdad? Bueno, le dijo, así será tu descendencia. Abraham no tenía hijos. ¿Pero qué dice la Escritura? Dice, y creyó a Jehová. Y creyó a Jehová. Y esa fe, dice, y le fue contado eso por justicia. Creyó que aquel que prometía era fiel para cumplir. Vamos a ver además que las obras, Pablo nos quiere enseñar que las obras y la fe son contrarias. Y aquí son contrastadas. Los versos del 4 al 8 son contrastadas. Fíjense, él dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, Abraham creyó, Abraham no obró nada. Y nos dice, el que obra, esa obra que él hizo, no se le cuenta como, el salario no se le cuenta como gracia, sino como una deuda. Si tú trabajas mucho en un lugar, te contratan para trabajar, tú esperas un salario. Y cuando se acaban los días de ya terminaste el trabajo, tú esperas que vengan con el salario. Y tú cuando te pagan el salario, tú no dices, ay, gracias, fulano, por pagarme, cuánta misericordia. No, no. Tú simplemente dices, ah, qué bien, porque tú me debías eso ya. Era una deuda que tú tenías conmigo porque yo trabajé para ti y trabajé duro. Entonces, si tú trabajas, lo que te pagan es una deuda, no te están dando nada gratis, de gracia. No, te están pagando lo que tú trabajaste. Eso es obras. Yo hago, tú me pagas. Pero dice la Escritura, mas el que no obra, o sea, no hiciste nada, no trabajaste en nada, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La fe no obra, solo descansa en aquel que justifica al impío. Esa fe, fíjense, es la fe que mira a aquel que justifica al impío. Esa fe le es contada por justicia. Se le declara justo a esa persona por confiar en el justo. No en su propia justicia, sino en el que justifica. En el tribunal, allí, solo van a ser declarados justos, solo son declarados justos aquí, antes de que lleguemos allí, a los que confían en la justicia del justo. Dice el verso 6, nos pone un ejemplo, el ejemplo del Salmo 32, escrito por David, donde dice, como también David habla de la bienaventuranza, y esa palabra es muy importante. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra bienaventuranza? Feliz, pero además dichoso. O sea, es un dichoso.
se ganó la verdadera lotería. Es alguien súper dichoso en esta vida. No el que está en un viaje turístico, en un gran barco de lujos, en un crucero. No. Ese es un poquito dichoso. Pero dichoso de verdad, es aquel que dice la Escritura, cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Ese es un dichoso. Por eso David dice que es dichoso aquel, o dice Pablo que David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. No ha obrado nada y Dios le declara justo. Es un dichoso, realmente es. Y David habla de esto en el Salmo 32 cuando dice: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado o dichoso, 3 veces feliz, un afortunado, el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque sus pecados los llevó Cristo por él. Fueron cubiertos por la obra completa y perfecta de Cristo. Verso 9. Hermano, notemos la gracia de esa justicia. Es por gracia. Bienaventurado es un dichoso. Esa palabra es muy importante entenderla. Bienaventurado, dichoso. Vamos a ver ahora una pregunta sobre los objetos de la gracia de la justificación. Los versículos 9 y 10 nos habla de esto. Dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿Recuerdan, niños? Los que fueron marcados por su religión, etcétera. ¿O también por los de la incircuncisión, los que no estamos marcados, los que no son judíos? Circuncisión, los judíos. No circuncisión, los no judíos, todos los demás. Y dice, y contesta: porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Estas dos preguntas nos hablan del objeto de la gracia, el objeto de la justificación. Aquí se habla solamente, otra vez, o sigue con el tema de la palabra bienaventurado. Fíjense cómo dice: es pues esta bienaventuranza, porque es una gracia, porque es una dicha, es una bienaventuranza. Esta bienaventuranza de declarar justo por la fe en el juicio ante Dios, ¿es solamente para los judíos? ¿Es solamente para los que van a la iglesia? Respuesta. No dice respuesta. Les voy a hacer una pregunta. Cuando Abraham fue justificado o fue declarado justo, ¿él era circuncidado ya o no era circuncidado? Para responder, Pablo hace esa pregunta. ¿Ya él venía a la iglesia o no? Dice la Escritura: no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Hermano, cuando Dios le habló a Abraham y Abraham creyó, Abraham no había sido circuncidado aún. No había sido circuncidado aún. Y esa respuesta debe llenarnos de esperanza a todos nosotros. La justificación en el juicio de Dios no es solamente para los judíos. Y vamos a notar la centralidad de la fe como un medio, pues dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y luego dice el verso 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún como incircunciso,
para que fuese padre de quién? De todos los que tienen fe, o sea, de los creyentes no circuncidados. Aunque tú no seas un circuncidado, si tienes fe, eso es lo que vale. Si tú crees, eso es lo que vale. No tu beneficio, no en el banco que tú te sientes en la iglesia. No si, te voy a decir más, no si eres miembro. Algunos están seguros porque son miembros de la iglesia. No, ya yo me bauticé, ya me circuncidé. Ya yo soy miembro, ya yo soy circuncidado. Déjame decirte que el bautizo o el ser miembro debe ser como confirmación de la fe. La fe es más importante que esto. La fe te debe llevar a esto. Aunque nosotros tengamos, y la Biblia dice mucho acerca de lo que deben hacer los que tienen fe, y dentro de ellos está ser bautizado y procurar ser miembro. Los que tienen fe hacen eso. Pero recuerde, el ser circuncidado o bautizado y ser miembro no te garantiza el cielo. Lo que te garantiza la justicia que Dios te imputa es la fe en la obra de Cristo todo el tiempo. Todo el tiempo. Nunca deja de ser, ya yo no tengo que creer, ya yo soy miembro, ya yo soy bautizado. Yo tengo el cielo garantizado. Así pensaban los judíos. Así pensaban los judíos. Es la fe, los creyentes, no circuncidados incluso, a fin de que también a ellos, a esos creyentes no circuncidados, la fe les sea contada por justicia. Es la fe la que se te cuenta por justicia. Y solo la fe. Dios no quiere que tú llegues al juicio, ni que nunca, mientras Él te juzgue diariamente, tú confíes en tus obras. Siempre debes confiar en su obra, porque es la única obra verdaderamente buena. Es la obra de nuestro Señor Jesús. Estoy leyendo al final del verso 11, la fe les sea contada por justicia. Verso 12 dice, y Padre, hablando de Abraham, de la circuncisión también, para los que tú eres miembro de la iglesia, qué bueno, Él es Padre de los que son miembros de la iglesia también, para los que no solamente son de la circuncisión, no solamente son bautizados, disculpen que yo aterrice la idea de Pablo aquí a nuestro contexto local constantemente, pero es para ayudarles a que reconozcan o que reconozcamos nuestros propios pecados y lo hagamos este mensaje más cercano. Y Padre de la circuncisión o de los bautizados, para los que no solamente son de la circuncisión, no solamente son bautizados, sino que también siguen las pisadas. ¿De qué? De la fe, porque la fe tiene pisadas también, tiene una conducta, la fe obra, así como dice Santiago, que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Todos los que hoy son bautizados porque tenían una conducta que todos los antes bautizados reconocimos como conducta de una persona con fe. Eso no debe cambiar. Abraham es el padre de todos los que tenemos fe. Seamos o no bautizados, seamos o no circuncidados, como dice Pablo, hablando específicamente de los judíos que se creían porque eran judíos, pues ya eran hijos de Abraham. Y él está diciendo, ser hijo de Abraham es tener fe y caminar en fe como caminaba Abraham. No ser circuncidado, no ser bautizado. Bien, vamos a ver en un quinto lugar, hablando de lo que aprendemos de la vida de Abraham.
vamos a ver cómo las promesas que se le hicieron y la fe en esas promesas fueron cruciales. Dice el verso 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Alguien le prometió algo a Abraham. ¿Quién fue? Dios. Esa promesa es lo importante. Dios nos promete también a nosotros algunas cosas. Eso es lo importante. ¿Crees tú en esas promesas? Pablo dice, porque no por la ley, no por obedecer una ley. De hecho, Abraham no conocía una ley. La ley no estaba aún externa para que el ser humano la conociera con lujo de detalle. Solo estaba en el corazón. Y él, como pecador, no conocía excelentemente esa ley en su corazón. La ley no estaba dada. No fue por la ley que fue declarado justo. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa, sino, dice, de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Abraham, una vez que fue justificado por creerle a Dios, de que lo iba a hacer padre de mucha gente, y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, y él obedeció y creyó. Por esta fe, Dios también le hizo una promesa. Le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa promesa se le dio porque él ya había creído. Y al que cree se le prometen muchas otras cosas. Pero no fue por obedecer nada que Abraham recibe esa promesa, no. Él creyó y entonces se le siguió prometiendo. No por obedecer nada, sino solo por creer. Por eso a los Gálatas se le dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu por el obrar o por el creer? Solo por el creer. Sigue diciendo el apóstol Pablo, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Por supuesto, si es por la ley, entonces ya no es por creer algo, ya la fe es vana, vamos a obrar. Dice el verso 15 algo que nosotros debemos tener muy en cuenta. Pues la ley produce ¿qué cosa? Miren, hay dos palabras que nosotros siempre tenemos que verlas con mucho contraste porque son contrarias. Ira, paz. Ira de Dios. No querramos nosotros nunca exponernos a la ira de Dios. Y estar en paz con Dios, eso es lo que más nos debe importar en este mundo. Lo que más nos debe importar en este mundo es tener paz con Dios, no con los hombres. No siempre con los hombres se puede tener paz. Cuando tú procuras la paz con Dios, a veces no lo puedes tener con los hombres a la vez. Nosotros debemos procurar estar en paz con todos, debemos procurarlo, pero eso no siempre lo vamos a conseguir si es que queremos tener paz con Dios. Ahora, nosotros tenemos que saber que la ley lo que produce es ira de Dios, porque nosotros no obedecemos la ley nunca completamente ni perfectamente como debemos hacerla. Nunca lo vamos a hacer. Por eso siempre va a provocar la ira de Dios. La ley produce ira, y estamos hablando no de ira de nosotros, sino de la ira de Dios. Pero donde no hay ley, que no había en el caso de Abraham aún, tampoco hay transgresión de esa ley, porque no conozco la ley, porque aún no está visible para mí la ley. Por supuesto que hay pecado. Cada vez que transgreden la ley, cada vez que no hacen lo que es conforme a la ley. Pero fíjense, Abraham aún no tenía esa ley y no estaba siendo juzgado por esa ley totalmente, pues no transgredía esa ley, pues no la conocía en cierta manera. Nosotros sabemos que todo el que sin ley transgrede o no obedece la ley va a ser juzgado también igual. Será condenado sin la ley. Pero esta transgresión de la ley esta transgresión que no se efectúa es porque no se conoce totalmente la ley. Por lo tanto, esa ira de Dios no la vamos a ver gracias a que se confía en la promesa de Dios. Dice, por tanto, es por fe. Por eso dice el apóstol
en el verso 16, es por fe, ¿para qué? Para que sea por gracia. Hermanos, porque la fe es distinto por completo a las obras. Algunos piensan, yo creí, yo ejercí algo, hay una obra, y no, la fe no es ninguna obra. La fe solo descansa, la fe solo confía en la obra de otro, no en la tuya. Entonces es por gracia, porque es por la obra de otro. Pero además sabemos que es por gracia, porque aún la fe es un don. No es tuya, no es propiamente del ser humano, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de... Y ahora aquí el apóstol luego incluye la frase todos nosotros. Y recuerden ustedes cuándo fue la última vez que habló de nosotros él. Usted recuerda allí en el capítulo 3, versículo 9, donde dijimos que ese nosotros se refería a él y a los cristianos. Bien, aquí él aterriza y luego le dice, también él es padre de todos nosotros. Yo me incluyo, ustedes los creyentes. Abraham es padre de todos nosotros, no porque él obedeció la ley, sino porque confió en la promesa. Es a los que son de la fe como él, que confían en las promesas de Dios, de él. Él es padre. Él es padre, exacto. Como está escrito, verso 17, te he puesto por padre de mucha gente. Nosotros somos de esos. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los hombres y llama las cosas que no son como si fuesen. Noten lo importante y central de las promesas de Dios y la fe en esas promesas de Dios para ser declarados justos. Hermanos y amigos, todo el deseo del apóstol Pablo, todo este capítulo, él narrando el ejemplo de Abraham, créanme, es importante, porque nosotros tenemos una tendencia natural a justificarnos por nuestras obras y no descansar y confiar en la gracia de la obra a nuestro favor. Y déjenme decirle, es pecaminoso y ofensivo para Dios que tú te quieras justificar por obras. Eso le produce ira. La ley produce ira. La confianza en las promesas de Dios, eso es una salvación por gracia que exalta la misericordia y bondad de Dios. Eso te hace un hijo de Abraham, eso te hace un declarado justo. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. La fe verdadera que cree la promesa y hereda la justicia tiene ciertas cualidades. Y también aprendemos eso de Abraham. Ahora, hasta del verso 18 al verso 22, el apóstol nos va a hablar cómo era esa fe de Abraham, que realmente es una fe verdadera y que verdaderamente es una fe que recibe la justicia, aunque es tomada en cuenta como justicia. Miren cómo dice, verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. En otras palabras, él creyó y tuvo esperanza de algo que no podía tener esperanza ninguna. ¿Cómo un hombre con 90 años va a esperar algo, tener un hijo? Usted recuerda, ¿verdad?, los que han leído la Biblia, qué es lo que hizo Abraham para ayudar a Dios. Ajá. Ustedes recuerdan también que, bueno, contra toda esperanza de tener hijo con Sara, Dios le dijo, no, será de Sara. Contra toda esperanza, pero él creyó y tuvo esperanza, contra toda esperanza. Él creyó. Y los que creen tienen una fe igual. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes que creían de la misma manera, conforme a lo que se le había dicho. Hermano, es muy importante eso. Lo que se le había dicho.
por ahí hay muchas personas que creen cualquier cosa. Creen que van a hacer, que se van a ir del país, creen que van a ser muy felices, creen que van a tener éxito, se emprenden una empresa y no hay que tener fe. ¿Fe en qué? ¿Dios te prometió que tú ibas a ser un empresario exitoso? ¿Te prometió eso? ¿Qué tipo de fe tú tienes? No. Miren, gente, hay mucha, él creía, él tenía esperanza, y él puede ser padre de mucha gente igual conforme a lo que se le había dicho. Él esperaba lo que se le había dicho. El que tiene una verdadera fe confía en lo que la palabra de Dios dice. Él pagó por nuestros pecados, él lo cree. Dice eso, lo creo. Él murió en lugar de los hombres, eso él lo cree. Eso se le ha dicho y él lo cree. No cree cosas que se imagina. Él cree lo que se le ha dicho, lo que Dios ha dicho. Lo que se le ha dicho, así, dice el verso 18 al final, así será tu descendencia. Él lo creyó. Mira para el cielo, mira las estrellas, así será tu descendencia. Él creyó lo que se le dijo. No tenía esperanza, pero contra que no había esperanza, él creyó en esperanza. Creyó eso. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, que nunca había tenido hijos. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, miren, en fe, dando gloria a Dios. Hermano, escuche lo que hace la fe. Escuche lo que hace la fe. No se crea que en la salvación usted tiene una gota de gloria. Toda la gloria es de Dios. Toda. Y cuando usted cree, no le da gloria a usted. Usted le da gloria a Dios. Porque usted está creyendo en lo que Dios hizo. En lo que Dios hace. En lo que Dios puede hacer. Dice el verso 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿En qué consistía la fe de Abraham? En confiar plenamente que si yo soy un pobre viejo ya sin fuerzas, mi esposa es una anciana estéril, pero Él es poderoso para hacer lo que promete. Y así, esa fe, ese tipo de fe, que confía plenamente en Dios y no depende de sus fuerzas y su debilidad, sino en aquel que promete, esa fe es contada por justicia. Es contada por justicia. Verso 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Esa fe es contada por justicia. Te declaro justo por confiar en la obra que yo hago a favor tuyo. Y por último aprendemos de Abraham, del ejemplo de Abraham, la universalidad de la justificación por la fe. Pues dice el verso 23, y no solamente con respecto a él, o sea, a Abraham, se escribió que le fue contada. Bendito sea Dios. Escuchen, no solo Abraham fue justificado por la fe, no solo él, muchos más, y vamos a ver quiénes son esos muchos más y pasamos a nuestro último punto, la justificación de los cristianos de esta era en el juicio. Dice el verso 24, sino también con respecto a nosotros. ¿Y quién es ese nosotros? Pablo le escribe, se incluye él
y a todos los cristianos que estaban recibiendo su carta. No solo Abraham fue justificado por la fe, no solo a él se le cuenta la fe como justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en ¿qué? En el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Los que tenemos fe y confiamos en la obra que hizo nuestro Señor. Y confiamos en aquel que lo levantó a él de los muertos, para bien de nosotros. Justificados solo por la fe como la de Abraham. Por la fe que confía, que espera, que descansa. Noten el objeto de esa fe. El objeto de esa fe que justifica es Cristo Jesús y su obra. El que levantó, creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, sustituto nuestro, nuestro mediador. Ese es el objeto de la fe. Él en nuestro lugar, Él vivió por mí. Lo dice Dios, lo creo yo. Él caminó aquí por mí. Él vino a buscar a su pueblo para librarlo de sus pecados. Él es mi rey. Él vino para que yo viviera. Él murió para que yo no muriera. Él resucitó para que yo viviera eternamente, para declarar justo a todos los que en Él creen. Y miren lo que dice el último verso del capítulo 4, el cual fue entregado, hablando de Cristo, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue entregado por nuestras transgresiones. Pablo está incluyendo a todos los que creen, a todos los cristianos. Y dice, Él fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Él fue entregado. Él fue entregado por el Padre. Él fue puesto por el Padre y muerto por nuestras transgresiones. Pero también fue resucitado. Fue declarado justo Él. Pues si Dios lo resucitó, es porque Él no tenía pecado. Si Dios lo resucitó y lo ascendió al cielo y lo tiene a la diestra suya, entonces Él es justo. Su justicia ha sido puesta a nuestra cuenta, resucitado para nuestra justificación. Él puede impartir justicia. Él puede imputarnos la justicia suya porque Él es justo. La promesa para los creyentes de hoy está aquí. ¿Lo crees? ¿Crees esto? ¿Crees que fue entregado por nuestras transgresiones? ¿Crees que Él es resucitado para nuestra justificación? Si tú crees eso, tú eres declarado justo. Si tú crees eso, si tú lo crees, no tienes que hacer nada, no puedes hacer nada. Si tú crees que Él fue entregado por tus transgresiones, si tú crees que Él ha sido resucitado para tu justificación, si tú crees eso, esa fe es contada por justicia y solo eso Dios lo cuenta por justicia. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Así podemos ver los resultados de esa fe. Los resultados de esa fe en el verso 1 del capítulo 5. Justificados pues, declarados justos en el gran juicio de Dios, hoy y por siempre. En el día del juicio solo se va a dar el veredicto final, pero ya sobre nosotros, sobre todos los que creen, ya hay un veredicto. Podemos esperarlo con toda seguridad. Solo vamos a llegar ahí para escucharlo de sus propios labios, aquello que estamos escuchando en su palabra todo el tiempo, pero vamos a escucharlo de sus propios labios. Justificados en Cristo Jesús. Justificados pues. Se nos dirá, justificados, declarados justos en el mayor de los eventos.
Justificados pues, ¿por qué? ¿Por las obras? No, por la fe. Por la fe. Y así no estamos bajo la ira de Dios, sino que tenemos paz para con Dios. Escuche bien, solo los justificados tenemos paz para con Dios. Si tú no eres justificado, tú estás bajo la ley y la ley solo produce la ira de Dios. Todos los que tenemos fe, justificados, somos por medio de la fe y tenemos paz para con Dios. Y todo eso por medio de la obra completa, perfecta, a nuestro favor, de nuestro Señor Jesucristo. Solo por eso. Solo por eso. Termino haciéndote una pregunta que te he hecho muchas veces, pero te la voy a hacer más directa. ¿Cómo serás declarado tú en el día del juicio? En ese único y último evento con misericordia. Después de allí está determinada la eternidad tuya. El día que llegues allí, ya tu eternidad está determinada. Solo se te dirá lo que ya se determinó. Pero ¿cómo estás tú? ¿Cómo serás declarado tú? Y eso lo podemos saber desde ya. ¿Cómo serás declarado tú en el día del juicio? Padre, tu nombre sea exaltado. Gracias por sacarnos de la trivialidad de este mundo y hablarnos de algo más importante, mucho más importante, que es lo que tú piensas de nosotros, lo que tú harás con nosotros y lo que es importante para todos nosotros, verdaderamente. Lo que tú pienses de nosotros, lo que tú juzgas de nosotros y solo lo que tú vas a recibir de nosotros. Pero gracias también por enseñarnos, por hablarnos de lo que tú nos has dado a nosotros, de la solución que tú nos has provisto y de lo único que aceptarás y que declararás como justicia en el día del juicio. Gracias. Concédenos valorar, concédenos meditar y vivir a la luz de ese juicio. En Cristo, Señor, oramos y te pedimos y damos gracias. Amén.